Amén, gloria al Señor. Bueno, mis amados, seguimos con nuestra serie Los valores de la casa, amén. Nuestro pastor estuvo la semana pasada hablando acerca del valor del compromiso. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Búsquenlo en YouTube para que pueda ver la prédica, el valor del compromiso. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de los valores a título general y vamos a ver ¿qué son los valores? ¿Cómo se forman los valores? ¿Cómo los valores se crean en cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los valores cristianos? ¿Y cuáles son los valores en los que el reino de Dios está fundamentado? Amén. Y entonces tenemos que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Los valores son principios que tenemos arraigados en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Usted va a actuar de acuerdo a los valores que usted tenga en su corazón. Usted va a vivir de acuerdo a los valores que usted ha decidido tomar y atesorar en su corazón. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dando a entender entonces que los valores que nosotros tenemos, los que manifestamos, es lo que está en el corazón. Es lo que está en nuestro corazón. Entonces estos valores representan ideales, sueños, aspiraciones. Y tienen una importancia independiente de las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo. Amén. Por ejemplo, aunque usted sea tratado injustamente, aunque usted vea alrededor suyo injusticia, si en usted está el valor de la justicia, usted va a obrar en justicia. Independientemente de lo que se mueva a su alrededor. Si alrededor de usted hay mentiras, si alrededor de usted hay gente corrupta, si alrededor de usted hay personas que no caminan de acuerdo a los valores que usted tiene, y usted tiene el valor, la verdad como un valor fundamental en su vida, usted ha propuesto en su vida hablar verdad siempre y lo tiene como un valor, independientemente de lo que hagan los demás, usted va a hablar siempre con la verdad. Amén. Porque los valores están intrínsecos en cada ser humano, están dentro de cada ser humano. Usted ha escogido esos valores, usted ha decidido vivir de acuerdo a esos valores y nada de lo que acontezca alrededor suyo va a cambiar eso. Amén. Los valores no son normas, no son reglas. Los valores es un sentido de ser, es una identidad que usted tiene. Amén. Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. La integridad, la verdad, la responsabilidad, el trabajo, la justicia, la lealtad, son importantes para cada quien por lo que significan y no por lo que los demás opinen de ellos. Así que usted, cuando crece en valores, la crisis social que tenemos en el mundo es principalmente porque no hay valores, porque se han establecido antivalores en las sociedades y se han perdido los valores fundamentales como principios de vida. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros tenemos un encuentro con el cristianismo, nosotros comenzamos a conocer la sustancia de esos valores cristianos, y entonces decidimos adoptarlos en nuestra vida, y nuestra vida comienza a ser transformada y comienza a ser cambiada, porque solamente los valores cristianos, solamente los valores de Cristo, los valores de Jesús, los valores de Dios tienen el potencial de transformar una sociedad, de transformar una familia, de transformar matrimonio, de transformar individuos. Solamente los valores de Dios tienen el potencial de hacer eso y de cambiar vidas,
Por eso es que los valores transforman, porque los valores se traducen en un comportamiento, cómo se hacen las cosas, cómo yo hago las cosas día a día. Va a depender de los valores que estén en mí, en mi corazón, amén. Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Y cuando nosotros hablamos de actitud, nosotros nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, determinado momento, de acuerdo con nuestras creencias y nuestros valores. Por eso es quienes tenemos y fundamentamos nuestra vida en los valores de Dios, tenemos el potencial de cambiar nuestro entorno, de cambiar nuestra situación. Toda crisis que es producida por antivalores puede ser cambiada y transformada por los valores de Dios, por los valores de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo se forman? ¿Cómo se llegan a formar los valores en el ser humano? ¿Cuál es el proceso natural mediante el cual se forman los valores? Y comenzamos a tener valores cuando somos niños, en la infancia. Primero, aprendemos a tener aprecio por aquellas personas que nos sustentan. Un niño, el primer valor que tiene es su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá lo sustenta. Su madre, su padre son los que están allí sustentándoles, dándole todo lo que necesita. Se va formando entonces ese valor en ese niño y ese niño comienza a valorar a su mamá, a su papá. Usted ve a un niño pequeño, quítale a la mamá un rato y empieza a gritar. Así la mamá se mueve unos metros, le empieza a gritar, mamá, 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 porque para el niño ya su madre, su padre forman parte de sus valores. Se ha formado allí. ¿Por qué? Porque ellos satisfacen sus necesidades básicas. Madres, padres, cuidadores. Y el comportamiento de estos va a influenciar la formación de valores en ese niño o en esa niña. Por esta razón, nuestro carácter y nuestra personalidad modelan a otros. Y es importante entender, padres, cuán importante es que usted pueda modelar en sus hijos los valores de Cristo. Que sus hijos puedan ver en usted esos valores cristianos. No solamente que los enseñemos, hijo, no digas mentira, siempre di la verdad, acostúmbrate a decir la verdad, no importa cuáles sean las consecuencias, pero el niño ve al papá mintiendo o a la mamá. ¿Qué se va a formar en ese niño? No lo que se le dice, sino lo que ve. Porque los valores se forman a través del ejemplo, a través del hacer. Amén. Y aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que nuestros padres dicen y hacen, o lo que dejan de decir o lo que dejan de hacer. Cada gesto, cada comentario influencia a los hijos que están a tu alrededor, sobre todo cuando están pequeños. Amén. Así que la consistencia y la coherencia en el comportamiento de quienes intervienen en la formación de los niños, de los jóvenes, tiene que ser o debe ser con una solidez, porque eso es lo que le va a dar solidez en el futuro a ese adulto. Todas las personas que intervienen en la formación de un niño, padre, madre, maestros, importantísimo. Los maestros no solo enseñan, no solo dan información, no solo enseñan matemática o lenguaje o biología. Los maestros forman. Los maestros forman. Nuestros maestros de escuela dominical acá no solamente están atendiendo a sus niños y haciéndoles pasar un rato allí para que usted pueda estar tranquilo en el servicio. Ellos están formando esas vidas. Esos niños que van a la escuela dominical, ellos están siendo formados con principios y con valores que les están modelando esos maestros, esas maestras. Amén. Porque en la infancia
Somos como una esponja. Cuando usted agarra una esponja, si yo agarro una esponja y la coloco aquí en este vaso, ella se va a llenar de lo que está aquí en este vaso. Yo la meto seca y ella va a salir mojada con agua, porque lo que hay en el vaso es agua. De igual manera, se moldean los valores en los niños, en los adolescentes, a través de sus padres, de sus maestros, de sus cuidadores. Cuando conocemos a Jesús, cuando venimos a la iglesia y conocemos a Jesús y nacemos de nuevo, somos como esos niños. Y comenzamos a formar valores de acuerdo a lo que nos está modelando la palabra, lo que nos modela el liderazgo, lo que nos modelan los pastores. Necesitamos un modelo. Amén. Hasta que aprendamos a ver a Jesús como nuestro modelo perfecto. Pero cuando una persona apenas está comenzando en los caminos del Señor, está viendo a quien le está hablando, está viendo al líder, está viendo a la persona que ora, es lo que está viendo y está como una esponja, tomando de aquí, tomando de allá y llenándose. Gran responsabilidad tiene el liderazgo, gran responsabilidad tenemos los discipuladores, los pastores, de poder modelar a Cristo y los valores de Cristo en la gente que lo necesita. Amén. ¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque a diferencia de las normas, los valores son convicciones. Las normas tú las obedeces y ya, porque es una norma, tienes que hacerlo así y punto. Pero los valores son convicciones que se arraigan en lo profundo de tu corazón. Por eso es que la palabra dice, instruye al niño en el camino de Dios, y dice, y aunque esté viejo, no se apartará. Y cuando habla de instruir, habla de modelar esos valores en el niño. Y el niño, aunque pase por muchas situaciones, siempre el Espíritu Santo le va a recordar esa enseñanza, ese modelo, esa verdad que le fue impartida en su infancia o en su adolescencia. ¿Amén? ¿Qué sucede con los jóvenes? En la medida que van creciendo, comienzan a ir a la escuela, luego al liceo, y entonces comienza esa comparación de valores. Los valores que me inculcaron en mi casa con los valores que yo estoy viendo afuera en la calle. Y si los niños no están, o un joven no está bien formado con valores, lo más probable es que siga la corriente de lo que está viendo. Lo más probable es que siga la corriente de lo que está viendo. Amén. Mire la importancia de modelar, Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso es que los valores definen nuestras actitudes y definen la manera en la que nosotros nos comportamos. Cuando usted dice, wow, esa persona sí es leal. La lealtad es un valor. Y usted dice, esa persona sí es leal porque usted ve los frutos de la lealtad en esa persona. Ahora, los valores cuando se hacen hábito día a día, cuando su comportamiento esté regido por esos valores, entonces se forman las virtudes. Y entonces usted puede decir, oye, esa persona sí es justa, siempre actúa con justicia, porque el valor de la justicia lo ha hecho un hábito en su vida. Entonces, es un proceso que no ocurre de manera ligera, que no ocurre como la magia, es un proceso totalmente intencional. Y aquí los padres, los líderes, tenemos una gran responsabilidad. Los esposos, modelar a Dios en su familia. Las esposas, modelar a Dios en sus hijos. ¿Por qué? Porque los valores son convicciones. Esas convicciones se arraigan en el corazón y esas convicciones no se olvidan jamás. Amén. Entonces, los valores te proveen una escala de prioridades. Valoramos personas, valoramos ideas, valoramos comportamientos, actividades. Sin embargo, el criterio con que nosotros le otorgamos valor a las cosas y a las personas, estos dependen de lo que cada persona asuma como valor. Amén. En la sociedad
Los valores permiten que sus integrantes convivan armónicamente en la sociedad, en las familias. Los valores que tengan esas familias van a permitir que todos los integrantes convivan de una manera armónica. En la iglesia, los valores que se manejen en la iglesia van a permitir que todos convivamos de una manera armónica y que todos rememos hacia un mismo lugar, hacia una misma dirección. Amén. En términos prácticos, es poco probable que una sociedad funcione bien si las personas que la integran no se basan en principios y en valores. Por eso usted ve esos niños de la calle y usted dice, estos niños andan como animalitos, no tienen hábito, no tienen valores, no tienen principios, pero la pregunta es, ¿no tuvieron? ¿Quién los modeló? Los modela la calle, los modela la calle. Y por eso es que ustedes lo ven así, que a veces se acercan y ustedes como que, cuidado, el teléfono. ¿Por qué? Porque no tuvieron un modelo, no vieron un modelo. ¿Qué vieron? La calle. La calle. Tienes que robar para comer. Eso fue lo que los modeló. Qué importante es entonces modelar a Cristo en esta sociedad y en todas las personas que lo necesitan. Amén. Si los valores no tienen significados comunes, y aquí quiero poner un ejemplo para que se pueda entender. En una empresa, si todos los empleados no están claros con los valores de esa empresa y no tiene el significado común para esos empleados, el ambiente laboral se siente demasiado tenso. Y la gente comienza a trabajar con la sensación de que todos reman en direcciones diferentes, porque cada quien hace lo que quiere. Pero cuando en una organización, llámese empresa, llámese familia, llámese matrimonio, llámese iglesia, los valores están en armonía entre todos, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un avance, tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque todos vamos en la misma dirección y lo que nos motiva y lo que nos mueve, porque los valores es tu motivación. Cuando estás en un problema, en una situación difícil y tienes que tomar decisiones, los valores que tú tengas son los que van a definir esa decisión que tú vas a tomar. Por eso siempre tenemos que autoevaluarnos y reflexionar. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué son valores para mí? ¿La verdad es un valor? Si la verdad para mí es un valor, yo no voy a mentir. La empatía es un valor, el respeto es un valor, la justicia es un valor. Y en el mundo usted ve personas que caminan en valores y han logrado conseguir muchas cosas por ese comportamiento, porque esos valores rigen ese comportamiento. Ahora, los valores cristianos son los valores que están enfocados en Jesús. Están enfocados en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un modelo que moldee y provea los valores que están establecidos en el reino de Dios. Cuando nosotros llegamos a un reino, cuando nosotros llegamos a un país, a un territorio que ya tiene valores establecidos, ya los tiene valores establecidos, de manera implícita nosotros asumimos esos valores. Cuando usted va a otro país y ese país tiene reglas, normas, valores, usted los asume porque usted está allá. Usted no va a llegar allá a hacer lo mismo que hace aquí, que lo montan en ese avión y lo devuelven rapidito. Usted se adapta a lo que usted ve en el entorno en cuanto a valores en ese lugar. Ahora, el reino de Dios en la práctica, nosotros asumimos y aceptamos. Usted llega a la iglesia y usted llega a Cristo y sin que nadie le diga nada, usted sabe, cuando usted se convierte al Señor y usted le entrega su vida a Cristo y acepta al Señor y quiere vivir la vida de Dios y quiere vivir el cristianismo sin que nadie le diga nada, hay algo adentro que le dice, deja de hacer esto, deja de hacer aquello.
esto no está bien, porque los valores del reino han sido impartidos en usted a través del Espíritu Santo. Y aunque usted no lo entienda, aunque usted diga, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Hay una fuerza especial que le motiva a usted a querer agradar a Dios. Amén. En un reino, cuando usted llega, cuando nosotros llegamos al reino de Dios, queremos asumir esos valores. Y los que están allí, que ya pertenecen a ese reino, esperan que usted y yo asumamos eso. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando usted llega a un lugar y todo el mundo sabe que usted es cristiano, ¿qué espera la gente de usted? La gente espera que usted se comporte como un cristiano. Amén. Ahora, en un reino, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus habitantes y dependen de la naturaleza de ese reino, su razón de ser, el propósito por el cual existe. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Significando esto, que Jesús es el Rey, que Jesús es el soberano, que Jesús es el que modela los valores que tú y yo tenemos que tener en la vida cristiana. Estamos en su reino y los valores de ese reino son los que son válidos para el funcionamiento de cualquier sociedad, nación, familia o individuo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Pastora, pero es que yo no soy evangélico, yo no soy cristiano, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Estás en el reino de Dios, la tierra, toda la tierra y su plenitud le pertenece a Él. La vida que tienes le pertenece a Él. Tú estás en el reino de Dios por el hecho de que tú no hayas dado el paso y hayas aceptado a Jesús y te hayas convertido en cristiano, por el hecho de que tú no tengas una vida sembrada en una iglesia, sirvas en una iglesia, no significa que tú no tienes que moverte por medio de los valores del reino. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Estamos en su reino y los valores de este reino son válidos para el funcionamiento de nuestra vida. Amén. ¿Qué pasa si no quiero vivir de acuerdo a los valores del reino? Vas a vivir como extranjero. Porque estamos en el mundo, estamos en la tierra y la tierra le pertenece a Él. Y si tú no quieres vivir de acuerdo a su diseño, a su modelo, tú vas a vivir como un extranjero. Y los extranjeros no tienen muchas cosas a su favor, tanto como los que son del lugar. Entonces, si yo amo a Dios, digo amar a Dios, digo estar en su reino porque Cristo es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador, mi comportamiento, mis actitudes y todo lo que rija mi vida tiene que estar alrededor de lo que Él es, de cómo Él es, de cómo actúa Él. Amén. Vivir de acuerdo a los valores de Jesús garantiza la paz y la prosperidad a cualquiera que adopte como forma de vida estos valores. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese individuo. Tengo problemas en mi matrimonio, adopta los valores de Jesús. Aplica los valores de Jesús en tu matrimonio. Y la crisis va a pasar. Porque donde llega Jesús con su modelo y con su forma de vivir y su manera de vivir, todo cambia. Todo es transformado. Amén. Vamos a ver algunos valores cristianos, porque son muchos. Pero vamos a ver algunos valores cristianos de una manera rápida. El amor es el principio fundamental de todos los valores. Todos los valores
se basan y se sostienen por medio del amor originado en Dios y es transmitido a través de esa relación con Dios. Entonces nosotros podemos vivir una vida donde el perdón, la tolerancia, la compasión, el servicio desinteresado forman parte de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios como un valor en nosotros. Hemos decidido darle prioridad al amor de Dios. Y entonces cuando yo decido darle prioridad a algo, ese es mi tesoro. Y de eso va a estar lleno mi corazón. Y yo voy a actuar, depende de eso. Ve cómo los valores se arraigan en el corazón y cómo los valores pueden entonces manifestarse. Son decisiones. Usted no tiene que esperar. Dios, no tengo amor. Dame amor. Usted ya tiene el amor de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Actúa, camina y vive de acuerdo al amor. De acuerdo a la justicia. Amén. La lealtad, otro valor importantísimo. Dice que es la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar y a no traicionar a los demás. ¿Jesús lo ha traicionado alguna vez a usted? ¿Dios lo ha traicionado alguna vez a usted? Dios siempre ha sido leal. En nuestros peores momentos, Él ha estado allí y va a seguir estando allí. Independientemente de qué fue lo que nos llevó a ese momento, la lealtad de Dios pasa por encima de eso. Y entonces Dios, por su lealtad, derrama misericordia y derrama gracia. Porque para Dios la lealtad es un valor, está intrínseco en Él. Ahora, dice que la lealtad tiene 3 ingredientes importantísimos. Romanos 13, 7, 9 dice: pagad a todos lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El honor forma parte de la lealtad. El honor, la honra forma parte de la lealtad. La fidelidad, que se refiere a cumplir con los compromisos adquiridos. Sé fiel a tu palabra. Sé fiel a tu palabra, no la tengas por menos. Cuando das tu palabra, cúmplela. Cúmplela. Eso es un valor. Y tú decides si forma parte de tu vida o no. Y la gratitud, que se refiere a corresponder y devolver lo recibido. Entonces podemos ver que la lealtad es la virtud que exige honor, fidelidad y gratitud. ¿Somos leales a Dios? Honremos a Dios, seámosle fiel a Dios y seamos agradecidos con Dios. Que eso forme parte del valor en nosotros. Amén. La lealtad a Dios permite experimentar la bendición, que Él es el soberano de nuestra vida. Hermano, mire, no pierda fuerza, no pierda tiempo, no deje el sueño ahí, tratando de usted controlar su vida y ser soberano de su vida. Dios es soberano. Deje a Dios ser Dios. Deje a Dios ser Dios. Y cuando usted es leal a Dios, usted honra a Dios, usted es fiel a Dios y usted es agradecido con Dios, se va a manifestar esa gracia, esa misericordia, y usted va a vivir en paz. Usted va a vivir en tranquilidad, porque usted está siendo leal a Dios y Dios va a ser leal a usted. Dice la Biblia, Él dice en la palabra que todos los que le honran a Él, Él los va a honrar. Entonces a veces queremos hacer las cosas por nuestra forma, por nuestra manera, pero no, que ese valor de la lealtad esté en nuestros corazones para nosotros poder decir: Señor, esta situación me tiene, pero yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres leal, Señor. Y yo quiero ser fiel y leal a ti. ¿Cómo? A través de la confianza. Confía en Dios. Entrégale esa situación. Entrégale ese matrimonio. Entrégale esos hijos. Entrégale esa empresa. Y comienza a caminar en esos principios. Y tú vas a ver la mano de Dios cómo se abre. ¿Cómo se abre? ¿Por qué? Porque tú estás modelando el carácter de Dios en medio de tu día a día, en medio de tu situación.
Eso para ti es un valor fundamental. Y en la medida que tú camines en ese valor, tú vas a ver las bendiciones que esos valores producen. Amén. La obediencia, un valor fundamental del reino de Dios, es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. A veces pensamos que somos obedientes porque escuchamos la palabra, leemos la palabra. Pero la obediencia es un ciclo completo cuando tú escuchas y haces. Cuando tú lees y ejecutas. Cuando tú cumples con la palabra. Lo dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho, en su día a día, en su vida. Amén. No seamos como los que se miran en el espejo rápido y salen corriendo y después se les olvidó lo que vieron. Detallemos. Así es con la palabra. Detalla, desgrana la palabra. Cómela para ti. Que esa palabra pueda tocar tu alma, tu corazón. Y entonces, de esta manera, nosotros estamos listos, prestos y dispuestos a obedecer la palabra. ¿Quién puede obedecer si no entiende? Es difícil obedecer cuando no entendemos. Por eso tenemos que prestar atención a la palabra. Le estoy hablando de cosas prácticas, hermanos, de la vida cristiana. Porque a veces nosotros pudiéramos pensar que Dios tiene todo el trabajo y que nosotros lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. Señor, aquí estoy. Haz como tú quieras. Nos quedamos ahí, no sé, que venga Dios con una varita mágica y nos transforme. Día a día tenemos que caminar en esto, en principios y valores cristianos, en el carácter de Cristo. Tener una comunión con Dios, vamos conociendo a Dios a través de su palabra y vamos viendo entonces cuáles son esos valores. Y ahí es cuando decimos, Señor, yo quiero ser así. Señor, yo quiero ser una persona justa. Señor, yo quiero ser una persona veraz, porque tú eres veraz. Señor, yo quiero ser una persona confiable. Estamos hablando de valores. Imagínense una sociedad con valores cristianos. Muchas cosas cambiarían. Muchas cosas fueran diferentes. Familias fundamentadas en valores cristianos. Y usted dirá, bueno, pero es que la iglesia debe ser así. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser, pero no siempre es así. Porque no son normas, no son reglas. Son convicciones que nacen en el corazón cuando hay una disposición. Amén. El respeto es el reconocimiento del valor y la dignidad de todas las personas y de las obras creadas por Dios. El valor que se da a Dios, el valor que uno se da a uno mismo y el valor que le damos a los demás. Respeto, dignidad, tratar a los demás con dignidad y con respeto. Porque todos hemos sido creados por Dios. Amén. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que me debe? El mismo Dios, a través del profeta, está llamando a una reflexión. Señor, Señor, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor? Debe de manifestarse día a día cuando nosotros vivimos con esos valores del amor y del respeto. Amén. La pureza, otro valor importantísimo, es la fidelidad a la voluntad divina expresada en una vida moral pura, honesta, auténtica. Que la pureza tenga para ti un peso, un peso. A veces dejamos a la pureza así, la vemos como... No le damos la importancia y el peso que tiene. A través de la pureza se mantiene la santidad. Y Dios es santo y yo quiero agradar a Dios y yo quiero ser con ese carácter de Cristo. Pero Cristo es santo, nunca ha dejado de ser santo. Cristo es puro. Que eso tenga valor para mí y que cuando se me presenten las
no las oportunidades, porque eso no son oportunidades, pero sí se me presenta el escenario en el cual nosotros podemos decidir si somos puros o no, que ese valor pueda subir de nuestro corazón y nos pueda llevar a tomar decisiones que mantengan la pureza en nuestras vidas. Amén. El contentamiento, esto es un valor que casi nunca se habla. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Se aprende a vivir con lo que se tiene y a compartir con los más necesitados. El apóstol Pablo decía: he sido enseñado en todo. He sido enseñado en todo, en escasez y en abundancia. Usted sabe que en escasez es más fácil buscar a Dios porque tenemos la necesidad, pero es difícil en abundancia porque creemos que somos autosuficientes. Pues en los dos el apóstol Pablo fue enseñado. ¿Por qué? Porque hay valores, habían valores en su corazón. Que nosotros tengamos el contentamiento como un valor, contentos con lo que hemos recibido de Dios, agradecidos con lo que hemos recibido de Dios, sin compararnos con otros. Muchas tragedias han sido producidas porque alguien se compara con otro y quiere tener lo que el otro tiene. Y como no lo tiene, si tiene que robar, si tiene que matar, si tiene que mentir para conseguirlo, lo va a hacer. Y todos esos antivalores producen tragedias. Qué bueno es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros podamos tener a los valores de Cristo bien en alto y que no se nos olvide, en nuestro día a día. Porque a veces nos comportamos como que si no tuviésemos esos valores y decimos: bueno, pero es que soy débil, pero es que fallé. Y es válido, somos seres humanos. Pero siempre tenga en cuenta de que no es un asunto que va a estar allí aleatorio, no, es intencional. Usted decide tener esos valores. Y cuando usted decide, el Espíritu Santo viene y dice: ok, yo te ayudo ahora, yo te ayudo a establecer esos valores en tu vida. Ahora, hay dos valores que son los que mantienen el reino, son los valores que le dan estructura al reino de Dios aquí en la tierra. Y es lo que el reino valora más. Número 1, la gente. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y a diferencia de los líderes de la época de Jesús, Jesús no veía a la gente como un número o una plataforma. Él sentía compasión por las personas. Él sentía compasión por la gente. Jesús siempre va a respetar a la gente, no va a manipular a la gente porque Él ama a la gente. Y si nosotros tenemos el valor de la gente, nosotros vamos a hacer lo mismo. Amén. Cuando se respeta a la gente, no se manipula, no se le engaña con mentiras, no se le compara con un recurso, no se le obliga con amenazas hasta a favor de una posición o de otra. La prioridad en el reino de Dios es la gente. Y para nosotros hoy la gente no solo son personas que llenan las sillas de la iglesia, sino que almas que buscan la dirección de Dios. Si yo le digo a usted que se pare y salga por esa puerta y esta iglesia queda vacía solo con sillas, aquí no hay nadie, aquí no pasa nada, aquí no hay valor. Porque las sillas, las cornetas, el aire acondicionado, eso tiene un valor material, pero cuando la gente no está, se pierde la razón de ser. Imagínense un pastor que diga: no, yo soy pastor, yo tengo la iglesia, y la iglesia esté vacía. No está el valor de la gente. Esta iglesia tiene valor porque usted está sentado en esa silla. Y el valor de esta iglesia es usted. El valor en esta iglesia es usted.
Y todas las personas que entren por esa puerta y que vengan con la necesidad de conocer a Dios. Porque Jesús siempre, siempre va a valorar a la gente. Así que nosotros tenemos que tener ese valor también nosotros. Para poder apreciar, valorar, independientemente de la circunstancia que rodee. Pero es que Él no se lo merece. Usted tampoco se lo merecía y yo tampoco. Tú y yo no nos merecíamos el amor de Dios y Él nos amó. Nos perdonó, nos limpió, nos transformó, nos trajo a este lugar, nos dio una familia, nos dio una iglesia. ¿Por qué? Era lo que hacían los fariseos. Ellos no cumplían con el amor de Dios, pero no dejaban entrar a la gente. A todos le veían un pero. A todos le veían un pero. Por eso es que los valores no son normas. No son normas, no son reglas, son convicciones. Usted ama a una persona por la convicción del amor que está en usted, no por la regla, ni siquiera por la doctrina. Es porque el amor de Dios se ha manifestado en usted. Usted ha adoptado ese amor como un valor en su vida y entonces usted puede amar como Jesús ama. Amén. Aunque miles seguían a Jesús lo seguían multitudes, Él tenía la capacidad de detenerse por uno solo. Por uno solo. Se detuvo con la mujer del flujo de sangre en medio de aquella multitud que lo apretaba y que lo empujaba y que Él iba en dirección a un lugar a hacer algo específico, pero se detuvo. En Isaías, Lucas 8:45 lo puede ver. Se detuvo cuando Zaqueo, un cobrador de impuestos, un judío que era mal visto por los judíos y era mal visto por los romanos. O sea, el hombre, imagínese, rayado por todos lados. Jesús se detuvo cuando vio que Zaqueo se subió a ese árbol, porque Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús. Y Jesús paró todo lo que estaba haciendo y se detuvo por esa persona. Tenemos que amar a la gente de tal manera, de tal forma, que nosotros detengamos todo lo que tenemos que hacer por uno, por una necesidad, por un abrazo, por una palabra. Amén. La gente no es una carga. El valor del respeto y el amor se demuestran cuando tratamos a cada persona como alguien importante, sin importar el estatus, ¿sabe? Porque es muy humano tratar con honra y respeto a aquel de quien yo puedo recibir algo, pero del que no puede recibir nada, del que no podemos recibir nada. Por eso es que cuando la palabra dice es mejor dar que recibir, se refiere a que dé sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. No nos acercamos a las personas por algún interés, porque las personas no son recursos. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30, habla de la parábola de los talentos y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Porque Dios no es injusto. Dios no te va a dar a ti algo que te supere, que sea mayor que tú. Él te va a dar conforme a tu capacidad. Y luego se fue lejos. Dice que al que le dio 5 talentos, los trabajó y los multiplicó y los convirtió en 10. Al que le dio 2, los convirtió en 4. Pero cuando llegó al que le había dado un talento, no tenía mucho trabajo, era solo un talento que le había dado. Dice verso 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene los 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil fue echado en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Podemos ver aquí los talentos como personas. ¿Cuántas personas Dios te ha entregado? Padre de familia, Dios te ha entregado unos hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciéndolos crecer? ¿Estás haciendo que esos hijos puedan alcanzar el potencial, los sueños de Dios en ellos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu esposa? Esposa, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Hoy tenemos una crisis de liderazgo en nuestra nación. Dios ha entregado a la gente, a un pueblo, para que sea bendecido en justicia, para que ese pueblo crezca, se multiplique. ¿Qué están haciendo los líderes? Aquí en la iglesia, líderes del Señor, Dios te entregó talentos que tienes que multiplicar. Esos talentos son la gente que te entregó a ti para que tú los lideraras. La razón de ser del liderazgo, escúcheme, es la gente. Sin gente no hay liderazgo. La razón de ser es la gente. Entonces, cuando Dios te llama a un liderazgo, no te llama a ese liderazgo para que tú te promociones como líder. Es para que tú ayudes y hagas crecer a la gente, a los que te entregó a ti, a los que te entregó, para que tú los lleves y los ayudes a que ellos alcancen su potencial en Dios. Servidor, miembro de la iglesia, ¿qué estás haciendo con el líder que Dios te entregó? También es un talento que Dios te entregó. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos criticando? ¿No lo estamos respetando? Es que es muy duro, porque la moda hoy en día es decir, ay, ese líder no me gusta, yo escojo otro. Si actúas así, siempre vas a tener el líder que tú escojas y no el que Dios te dé. Eso es como los padres. Tú no puedes escoger a tus padres, Dios te los dio. Y por muchos errores que tengan, y por muchas situaciones que hayan pasado tus padres, tal vez no hayan sido un ejemplo, tal vez no hayan modelado, pero hoy tú estás aquí. Hoy tú conoces a Dios. Y hoy tú puedes entender la historia. ¿Sabes? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Creo que eso tiene que ver también, por sus raíces los vas a entender. Cuando tú ves la vida de tus padres, tú dices, wow, con razón. Con razón. Entonces, no nos convertamos y no tengamos el dedo acusador. Es que tú no hiciste, es que tú no fuiste, es que tú esto, que tú el otro. Y tal vez las personas que tienen una relación correcta con su padre se asombran de esto que yo estoy diciendo, pero lamentablemente es una realidad. Hijos acusando a sus padres porque no les dieron, porque hicieron de su vida un desastre y entonces ellos sufrieron las consecuencias. Revisa para atrás y date cuenta que él también fue víctima. Que él también fue víctima. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el liderazgo que Dios nos entregó? Sea en la iglesia, sea en la familia. ¿Qué estamos haciendo? Es gente. Vamos a trabajar en un mismo sentido, con un mismo objetivo. Vamos a sembrar los valores, amén. El segundo valor del reino, el primero es la gente, el segundo que le da columna vertebral al reino de Dios es Jesús mismo. Jesús como valor en tu vida,
como prioridad en tu vida. Cuando Jesús es lo más importante en nuestra vida, nosotros le damos el mayor valor a Él. A lo que dice, a lo que piensa, a lo que hace, a lo que Él manda, le damos el mayor valor a eso, amén. Todos nuestros valores estarán regidos por Él y nuestra vida girará en agradarlo a Él. Había una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Tenían 3 días escuchando a Jesús. Nadie había comido, estaban en ayuno. Y al tercer día los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despáchalo, para que vayan por las ciudades para que compren. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Mire el valor de Jesús por la gente. Denle ustedes de comer. Si yo valoro a Jesús, si yo lo valoro, y Jesús me hace esa petición, tengo que moverme por fe. Necesito moverme por fe, porque Él me está mandando a que yo les dé comer, pero yo no tengo nada. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a suplir? ¿Cómo yo voy a ayudar? Señor, yo quisiera tener mucho dinero y ayudar a mucha gente. Con lo poquito, hermano, ese kilo de harina que traemos los domingos, lo ponemos allá en dar, eso ayuda. Usted está respetando a la gente haciendo eso. Usted está amando a la gente haciendo eso. Queremos empezar por las grandes cosas, vamos a empezar por lo pequeño. Vamos a empezar por lo pequeño, amén. Surgió un niño en medio de la multitud. 2 peces y 5 panes. Lo que no vieron los discípulos, lo vio el niño. Y dijo: aquí está, Señor. Esto es lo que yo tengo. ¿Usted cree que el niño, por ser niño? No, es que el niño no tenía idea de que cómo va a alimentar. No, el niño sabía que eso no alcanzaba para 5,000 gente. Porque cuando usted está sentado así y ve 5,000 gente alrededor de usted, usted sabe. Él creyó en Jesús. Él tuvo que haber oído cuando Jesús le dijo: denle ustedes de comer. Y el niño dijo: aquí está. Y se lo llevó a los discípulos, porque eran ellos los que tenían que darle de comer. Se los entregó a ellos. ¿Por qué? Porque para ese niño Jesús era prioridad. Jesús era prioridad, amén. María, cuando fue llamada por el ángel y le dijo: tú eres la escogida. Cientos de años habían pasado desde la profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz al Salvador, Emmanuel. Y el ángel se le presenta y le dice: tú eres la escogida. Pero la mujer tenía fecha de boda. Ya tenía todo armado. La mujer dijo: o sea, me va a empezar a crecer el vientre antes del matrimonio, antes de la boda. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? Porque la ley mandaba apedrearla. Eran las leyes. Y ella pudo decir: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Porque para María el mayor valor era Dios. Y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y después vemos cómo Dios operó toda esa situación, amén. El rey David, como consecuencia de su proceder, el niño, el primer niño que tiene con Jezabel, muere. Dice la palabra que David oró, ayunó, clamó, pasó días sin comer, clamando por la misericordia de Dios para que el niño no muriera. Pero dice que el niño murió. Y dice la Biblia que él se paró, se bañó, comió, y la gente estaba sorprendida y le dice: cuando el niño estaba vivo, tú estabas tirado ahí clamando, estabas orando, estabas pidiéndole a Dios. Y ahora que el niño murió, te arreglaste, te vestiste y como que sin nada. Y David le dijo: no, acepto la voluntad de Dios. Dios lo determinó. Así es, ¿para qué voy a estar molestando más a Dios? Ya Él cumplió su voluntad. Pero hay gente que cuando Dios le dice no a algo, lo primero que hacen es que sueltan todo y se van. Molestos, porque Dios no le dio esto, Dios no le dio aquello, no se le dio el negocio, no se le dio
Pero cuando Dios es tu valor fundamental, no importa las circunstancias que ocurran a tu alrededor, tú no lo vas a dejar. No lo vas a dejar, amén. No lo vas a dejar. Job dijo, aunque me mate. Job se levantó en medio de aquella prueba y dijo, aunque me mate, no lo dejaré. Y usted ve cómo Job fue bendecido después. Habacuc reconoció la crisis. Habacuc dijo, no hay economía. El país está en ruinas. Lo dijo en la oración ese profeta. Dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero proclamó lo que Dios iba a hacer. No lo que él estaba viendo, sino lo que Dios iba a hacer. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Señor, tú prometiste. Porque cuando tú tienes el valor de Dios en ti, las circunstancias no te dominan. Las circunstancias no controlan tu comportamiento y tu respuesta, sino que es Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo porque tú me dijiste que me ibas a sacar de esta situación. Yo he hecho lo que tú me mandaste a hacer, pero todavía no veo la respuesta, pero yo sé, Señor, yo sé que viene. Y comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque tienes una promesa, porque ya Dios te dio una palabra y ya tú sabes que Dios no te va a fallar. Y eso es el valor que tú tienes en tu corazón. Amén. 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes en los tiempos de Daniel, se enfrentaron al rey, a Nabucodonosor, uno de los mayores imperios que ha habido en la humanidad. Y este hombre era terrible. Y ellos fueron amenazados de ser lanzados a un horno de fuego si ellos no negaban a su Dios. Y ellos, en la entrada de ese horno de fuego, dijeron, sepas tú, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para salvarnos de aquí. Pero si no lo hace, igual le vamos a adorar y le vamos a servir. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la lealtad en ellos era un valor, no dependía de la circunstancia. Y cuando fueron lanzados a ese horno de fuego, a esa prueba terrible, había un cuarto hombre danzando en medio de ellos. Jesús mismo se apareció para consolarlos, para guardarlos, para cuidarlos. Porque cuando tú tienes a Jesús, a Dios como principal valor en tu vida, Él no te va a dejar solo. Hermano, mire, Él no va a dejar que tú te mueras en la orilla. No va a dejar que tú te mueras en la orilla. Él va a nadar contigo, Él va a caminar contigo, Él te va a levantar. Porque tú has puesto tu confianza en Él. Y Él es el mayor valor en tu vida, amén. El mismo Jesús no retrocedió ante el rechazo de la gente. No retrocedió. Mira, hermano, no es fácil que tú vengas a hacer algo por la gente y te enfrentes con las autoridades y con todo el mundo por la gente, y que al final la gente no te escoja a ti. Cuando le pusieron al ladrón, al asesino, dijeron, no queremos a Barrabás, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y sin embargo, Jesús no retrocedió. Jesús puede haber dicho, bueno, dale, que Barrabás se suba en la cruz y pague el pecado de ustedes y ustedes sean redimidos. No, dice que su rostro se puso como pedernal, como una piedra, y dijo, allá voy y allá voy. Y no le importó la circunstancia. Cuando no tenemos a Jesús como valor, todas las circunstancias de la vida nos golpean, nos mandan para acá, nos mandan para allá. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy decimos que amamos a Dios, mañana decimos que Dios no me dio, que Dios me quitó, que cómo es posible. Pero cuando el valor de Dios está en ti, cuando Jesús es el valor principal en tu vida, tú sabes que todo lo que venga en medio de cualquier situación, Él va a estar contigo y no te va a dejar. Amén. No te va a dejar. Tenemos a un Abraham
Usted conoce la historia, cómo ese hombre creyó hasta el final. Dios le da la promesa de un hijo. Espera 25 años por el cumplimiento de esa promesa y cuando por fin lo tiene, Dios le dice, ahora entrégamelo. Y Abraham no se puso a cuestionar a Dios y a decir, bueno, ¿y entonces qué te pasa? Pero tú estás loco, primero me lo das, ahora me lo quitas. ¿Cómo es eso? Si yo te pedí ese carro y ahora me dices que lleve a los hermanos, ¿qué es eso? Si yo te pedí una casa y me la diste y ahora me dices que ayude a alguien, que los hospedes, ¿qué es eso? No, él estuvo dispuesto a entregarlo todo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios que le había dado todo era el que lo podía sustentar, amén. Entonces, dice que recibió la justicia de la fe. ¿Qué es la justicia de la fe? Dios le dijo, hey, no mates al muchacho, cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac. No, yo me he provisto de un cordero. Dios siempre se va a proveer de la solución, hermano, siempre se va a proveer de la solución. Así nosotros no lo veamos, Él se va a proveer de la solución. Y vienen días de restitución. No me cansaré de decirlo. Vienen días de restitución, vienen días de gloria, vienen días que te vas a levantar y vas a entender que la mano de Dios ha estado contigo y que nunca te ha dejado y que siempre ha sido Él el que te ha guardado. Aleluya. Dejemos la queja, dejemos la incredulidad, caminemos en los valores de Jesús. No seamos como parte de la multitud. No seamos parte de la multitud, seamos los discípulos que estaban ahí con Él. Amén. Pagando un precio con Él. Gloria a Dios. Sigamos sembrando esos valores. Esos valores los tenemos para ser sembrados, hermanos. Tenemos una oportunidad poderosa. Esta Semana Santa vamos a sembrar los valores de Jesús en la gente. Vamos a salir a la calle y vamos a llevar el mensaje. Amén. Esté pendiente de los grupos porque se van a estar dando las instrucciones. Pero no se quede en su casa, hermano. Mire, no se quede en su casa. Ve, yo sé que va a haber calor. ¿Sabe que yo le huyo al calor, hermano? Yo le huyo al calor, yo prefiero el frío. Pero no se quede en su casa. Porque yo sé que vamos a ver una gloria en este evangelismo. Es más, se llama evangelismo de gloria. Que le puso ese nombre. Vamos a ver una gloria. ¿Por qué? Porque usted toma la decisión intencionalmente, dice, voy a ir a la calle y voy a hablar de Jesús como mi valor principal. Y voy a mostrarle a la gente quién es Jesús. Y voy a hablar de Él. Amén. Así que póngase sobre sus pies. No hay crisis, no hay situación, no hay problema en un país, en una sociedad, en una familia, en un individuo. ¿Qué nos llevó a los problemas? ¿Qué nos llevó a la crisis? Los antivalores. Cuando venimos con los valores de Jesús, cuando venimos con Jesús como nuestro principal valor, esa crisis tiene que salir y obligatoriamente tiene que haber restauración. Tiene que haber restauración porque donde Jesús llega, Jesús restaura. Donde Jesús llega, Jesús sana. Donde Jesús llega, Jesús cambia. Donde Jesús llega y donde es recibido, cuando yo abro mi corazón y digo, Señor, yo quiero que tú seas mi mayor valor, mi mayor prioridad. Oh Jesús, todo en mi vida se comienza a ordenar, se comienza a ordenar. ¿Por qué? Porque Él trae orden.